días, mi nombre es János Martini y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por esta ocasión hago una entrevista con Dr. Guardiola del Hospital de Sant Pau de Barcelona, quien es especialista de medicina interna y de enfermedad VIH. Mi primera pregunta es, ¿qué es el VIH y qué hace el cuerpo? El VIH es un virus que fue diagnosticado por primera vez en el año 1981, aunque hay datos de que a lo mejor se conocía de antes. Es un virus muy peculiar que tiene, de manera muy resumida, que tiene una capacidad de replicarse, o sea, de reproducirse dentro de la célula, y entonces lo que hace es invadir la dotación cromosómica de la célula, y por lo tanto queda como insertado dentro de la célula y es muy difícil de erradicar. Esa es una explicación, quizá, no quiero ser demasiado científico, pero es importante conocer este dato porque precisamente estamos hablando de un virus conocido en el año 81 y que de momento podemos controlar pero no erradicar. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de insertarse dentro del genoma celular y eso le produce como una especie de santuario, como una especie de protección, la cual de momento no sabemos acceder. Eso sería... Entonces, el virus lo que hace es, sobre todo, atacar a las líneas celulares defensivas del organismo, sobre todo los linfocitos CD4 y los macrófagos, y entonces lo que hace es, de manera latente, poco a poco va disminuyendo las defensas hasta el punto que entramos en una situación crítica de falta de defensas y eso genera la presencia de lo que llamamos las infecciones oportunistas o de otras enfermedades que no son infecciosas, pero por ejemplo tipo cánceres, que se producen cuando hay una baja muy importante de la inmunidad, ¿no? Y ese es el proceso de manera muy resumida, yo creo bastante conocido ya por todos, pero de manera muy resumida, del VIH, ¿no? Si alguien infecta y no toma tratamiento, ¿se puede sobrevivir? La respuesta es no. Y esto es... puede haber cierta polémica. Es decir, si tú estás infectado y no tomas ningún tratamiento, generalmente la evolución es ir a la muerte en 10 años. Lo que pasa es que aquí hay muchas variaciones. Hay un 1% de la población de pacientes infectados que tienen una inmunidad que les protege delante de la infección sin tratamiento. Eso es un 1%, se llaman los long-term non-progressors o respondedores de élites, es muy parecido. Pero eso es muy excepcional. Entonces, ahora afortunadamente en nuestro entorno todo el mundo se trata y por lo tanto nadie debería morirse hoy en día de VIH. Pero antes de tener los tratamientos, y yo esto lo he vivido porque los tratamientos eficaces empezaron en el año 96, la gente se moría y era espectacular. O sea, en el hospital había una sala entera de pacientes ingresados que ingresaban, los compensábamos, volvían a ingresar por infecciones oportunistas y veías cómo era un proceso de declive, iban empeorando hasta que el paciente fallecía. Era muy duro. Desde el año 96, 97, que surgieron los inhibidores de la proteasa, pues esto no lo vemos. Yo he tenido pacientes que negaban la existencia del VIH y venían para tratarse de las infecciones oportunistas, pero no quisieron recibir tratamiento del VIH. Estos pacientes han fallecido todos. Afortunadamente, esto ya no existe y yo creo que todo el mundo... O sea, yo de momento no conozco a nadie en mi entorno que rechace de manera proactiva el tratamiento. ¿Cómo se trató el virus en el principio y cómo se trata ahora? El virus, al principio, Galam, ¿contestas? Al principio el virus, hay como dos fases. O sea, hasta que conseguimos los tratamientos eficaces, fue entre el año 1986-87 hasta el año 1996-97, que utilizábamos unos fármacos que eran el AZT, la acidobudina o el retrovir, que es lo mismo. Y después utilizábamos otros fármacos que eran, uno que se llama didanosina, otro que se llama zalcitabina. Eran fármacos
que eran muy poco eficaces. Desde el año 96 salieron los inhibidores de la proteasa, salieron concretamente 3, que era el saquinavir, el indinavir y el ritonavir, que combinados con los otros 2, con las terapias clásicamente triples, conseguían frenar la enfermedad. Y desde el año 90, entonces estos 3 fármacos, por ejemplo, ya no se utiliza ninguno de ellos. O sea, ha habido una gran evolución. Pero fue, digamos, el momento de inflexión fue en el año 96-97. Hubo pacientes que les vino de 15 días. Yo tengo pacientes que recuerdo que fallecieron a la espera del tratamiento que no llegó, y cuando les llegó hubo pacientes que se salvaron por muy poco tiempo. Es así de dramático, porque el tratamiento lo empezamos a disponer, no sé si fue en verano del 96 o verano del 97, por ahí era, ¿no? Desde entonces han aparecido más de 20, 25 moléculas y ahora estamos en un momento muy dulce del tratamiento, comparado con los años, el principio de los 90. La generación joven llama este virus el virus de los gays de media edad. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, esto es un dato puramente estadístico, al menos en nuestro entorno. En España, los datos que se publican, los últimos datos publicados del año 2018, hablan de pacientes identificados, diagnosticados con VIH en ese año, unos 3.200. Pues de estos 3.200, un 58%, 56, 58% se da en pacientes heterosexuales, y la edad media, perdón, en pacientes homosexuales, con una edad media de 36 años. Entonces, eso es, desde el punto de vista estadístico, es lo que hay, ¿no? Si de estos el 86% son varones, de todos los infectados, 86% son varones y el 14% son mujeres. Pues del 86% de varones, pues casi un 70% son pacientes homosexuales. Entonces, es cierto que la epidemia del SIDA, prácticamente los números ahora se mantienen muy relacionados con las prácticas homosexuales no protegidas, ¿no? Eso es un dato puramente estadístico que es claramente conocido, ¿no? Si hablamos sobre cómo se puede infectarse, ¿cuál es el más común? Ahora mismo, o sea, tuvimos un gran boom en los años finales de los 80 a través de las drogas por vía parenteral. Ahora, afortunadamente, las drogas por vía endovenosa no se utilizan, y la transmisión por vía de compartir jeringas, etcétera, eso es muy testimonial, no se da. En Estados Unidos hubo un brote hace unos años, hace 4 o 5 años, en un estado que hubo un gran pico de infecciones a través de ese medio, ¿no? Pero hoy en día, sobre todo, el medio de transmisión es a través de las relaciones sexuales. De las relaciones sexuales, sobre todo en un contexto de relaciones entre hombres que tienen sexo con hombres, y muy relacionado a veces, para que haya un contagio tiene que haber contacto generalmente con una mucosa, generalmente mucosa genital, que está dañada, porque eso facilita que haya una herida y por esa herida puede entrar el virus, ¿no? Y entonces eso es más frecuente en las relaciones con hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? La mayoría de gente tiene miedo de tener sexo con gente seropositivo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo, mira, desde el punto de vista estadístico esto se ha estudiado mucho. Entonces, el riesgo siempre está ahí. Entonces es muy difícil de cuantificar.
Y ahí quien pregunta, ¿pero cuántas relaciones he de tener yo para estadísticamente poderme contagiar? Bueno, eso es una pregunta que no aplica, porque con una sola te puedes contagiar, y esto es así. Sería mala suerte, pero puede ser así. Entonces, aquí lo importante es, cuando tú tienes relación con una persona, si esa persona está infectada y esa persona tiene una carga viral indetectable, la posibilidad de contagio es prácticamente nula. Si esa persona tiene una carga viral elevada, cuanto más carga viral, más posibilidad hay de infectarse. Por lo tanto, aquí lo importante, sobre todo, para controlar bien la infección y para no ser un transmisor, es tomar el tratamiento correctamente y poder suprimir la carga viral. Si la carga viral es elevada, las posibilidades de contagio son elevadas. Porcentualmente no te puedo decir, y aparte de que pienso que sería un error, porque no se puede transmitir unas cifras de alguna manera tranquilizadoras, porque la posibilidad de infección siempre está ahí. Y entonces, por eso es tan importante prevenir a la población. Es muy importante también conocer bien los datos con protección, porque la prevención con preservativo es alta, pero no es del 100%. Y eso hay que saberlo. Es decir, el preservativo protege más de un 99%, pero no es del 100%. Y todos hemos tenido pacientes que te dicen, oiga, pero si yo utilizaba siempre el preservativo, ¿no? En esto hay un poco de falso mito, y hay que saber comunicar sin crear temores, ¿no? Pero que la protección 100% eficaz del preservativo no la da, y eso es un mensaje que a veces no se da. Ojo, la protección es muy alta, no nos vamos a engañar. Ahora mismo todo el mundo está tomando PrEP. ¿Qué es el PrEP? ¿Cómo funcionaba? ¿Y qué tipo de protección? Bueno, este dato que me das me sorprende, porque todo el mundo está tomando PrEP. No tengo tan claro que todo el mundo esté tomando PrEP. El PrEP es un tratamiento preventivo, generalmente con una pastilla que es Truvada, que es una mezcla de tenofovir y emtricitabina, que son dos fármacos para el tratamiento del VIH. Esos fármacos los damos de manera combinada para el tratamiento con otros fármacos. O sea, no das Truvada nunca solo para el tratamiento activo. Pero para el PrEP sí. El PrEP es la profilaxis preexposición. Entonces, aquella persona que va a tener un contacto de riesgo o una sospecha de contacto de riesgo tiene que tomar una pastilla al día de Truvada. Y con esto se ha visto que es coste eficaz realmente. El riesgo de transmisión en los estudios que se han hecho pues disminuye más de un 85%, es decir, que realmente es eficaz. Hubo una polémica importante en nuestro país, bueno, una polémica, un retraso en la autorización para ver un poco, porque esto desde el punto de vista científico se vio que era eficaz, pero desde el punto de vista económico es caro. O inicialmente tenía que ser caro, porque después han salido genéricos de Truvada, que son fármacos tan eficaces y que salen más baratos. Y había que ver un poco quién lo pagaba y después cómo se distribuía la PrEP, dónde se administraba la PrEP, cómo se hacía, si se hacía en los hospitales de día o en diversas instituciones relacionadas pues, con el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Había que... Y eso, de alguna manera, pues ralentizó mucho, ¿no? Yo creo que el acceso a la PrEP sigue siendo, a veces no es fácil. Por esto me llama un poco la atención de que me digas de que todo el mundo lo está tomando, porque me da la impresión de que es algo que ya está puesto sobre la mesa, pero la implementación de momento no está conseguida al 100%. Entonces cambio mi frase. Todo el mundo habla de PrEP, mejor así.
Sí. ¿Qué debe hacer la persona quien al día siguiente de una fiesta da cuenta que tenía relaciones sexuales sin protección? Sí. ¿Hay alguna manera que puede salvarse o...? A ver, esto ya sería, hemos hablado de la profilaxis pre-exposición y ahora hablamos de la profilaxis post-exposición. Si tú has tenido alguna relación sexual de riesgo en este sentido, no solo para la transmisión del VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, porque suele ir muy unido con la sífilis, con la gonorrea y con la clamidia fundamentalmente, con el herpes también. Puedes tomar una medicación para prevenir esa posible infección. Eso se llama la profilaxis no preexposición, sino postexposición, ¿no? Eso es un tratamiento con un tratamiento triple que se administra en los hospitales, en las urgencias de los hospitales y luego ya te encauzan a través del hospital de día, con un mes de duración. Si eso se empieza a tomar en las primeras 24 o 48 horas, la protección es altísima y por tanto da cierta seguridad. Lo que pasa es que en los hospitales esto, en los servicios de urgencias, todos los días damos este tipo de terapias a gente que viene con esa sospecha. Hace unos años había unas prácticas que se valoraba muy a fondo, ¿no? Y te hacían preguntas y si te habías pinchado o te habías... Ahora, cuando hay una sospecha, das el tratamiento durante un mes y realmente prácticamente no vemos infecciones cuando una persona hace esa profilaxis post-exposición. Que quede claro una que es la profilaxis pre-exposición y la otra es la post-exposición. Para acabar la entrevista, ¿a dónde va ahora la medicina? ¿Habrá un día cuando podríamos olvidar los medicamentos diarios o tal vez que un día cura 100% el virus? A ver, esta pregunta es la que te hacen todos los pacientes en la consulta, ¿no? Y de vez en cuando aparecen noticias muy alentadoras en los periódicos, ¿no? Entonces la gente te pregunta, oye, ¿qué? De momento estamos, yo pienso, he dicho antes, en un momento muy dulce. Es decir, la mayoría de los pacientes ahora están muy bien controlados con una sola pastilla al día, que esa pastilla suele llevar un tratamiento doble o triple, fundamentalmente triple, 3 fármacos en un solo comprimido que se toma una vez al día. Eso es muy cómodo. Además, eso es universal, de fácil acceso, gratuito y, por tanto, en ese sentido, la medicina en nuestro entorno, en nuestro país, generalmente en toda Europa, está muy avanzada en ese sentido. Esto tiene una doble lectura, y perdona que me vaya un poco, pero es que a veces es tan fácil el tratamiento que esto hace que pueda haber personas que no valoren lo que es la infección, ¿no? Y eso es un error muy grave, porque tú con el VIH puedes estar muy bien controlado con ese tratamiento, pero todavía nos falta experiencia y nos falta tiempo para saber qué significa tener el VIH. Es decir, porque con el tratamiento, tú tienes el virus controlado y las defensas controladas y puedes hacer una vida completamente normal. Pero de momento, y ahora voy a lo que tú dices, no somos capaces de erradicar el virus. El virus está ahí, aunque sea replicando de manera muy latente, muy poco a poco. Pero está. Y eso puede pasar factura, porque genera un componente inflamatorio en el organismo, ¿no? No se trata de atemorizar a la gente que tiene la infección por VIH. La población hace una vida completamente normal. Pero no es lo mismo tenerlo que no tenerlo. En eso espero que estemos de acuerdo. Por lo tanto, a veces hay poblaciones que han bajado. Es tan fácil, es tan cómodo, es tan bien tolerado hoy en día. Me acuerdo de los pacientes que cuando tomaban 20 fármacos en un día y eso se consideraba un avance, ¿no? Bien, de momento estamos con esta pastilla. Llegará un momento en que
los pacientes puedan dejar el tratamiento? ¿Llegaremos a erradicar? Se estima que sí, pero de momento yo creo que estamos lejos, porque se está estudiando muchísimo, ¿no? El problema del virus es este. Con la hepatitis C, el modelo replicativo de la hepatitis C es mucho más fácil. La hepatitis C la hemos curado. La hepatitis C la hemos erradicado. Es decir, ahora nadie debería tener hepatitis C. ¿Por qué? Porque el virus C se puede erradicar. Porque el virus C no queda metido en el núcleo, no se integra en el genoma, como decíamos al principio. Y por tanto, el ciclo de replicación del virus de la hepatitis C es relativamente sencillo y tenemos muy buenos fármacos. Con el VIH todavía no. Con el VIH tenemos fármacos que controlan el ciclo replicativo, que tienen a buen recaudo el virus, pero no lo pueden erradicar. Llegará un momento, yo pienso que ese momento debe llegar, pero no sé cuándo, ¿eh? No es fácil, no sé si tenemos de momento las herramientas. Yo creo que las tendremos, pero no sé si ahora mismo tenemos las herramientas para poder decir que en un plazo corto o medio, o a corto o a medio plazo podemos erradicar el virus. Ahora hay algunos avances, es decir, por ejemplo, ahora pues la mayoría de los pacientes toman una pastilla al día, les va muy bien, generalmente no hay demasiados problemas. Si tienes problema con una, pues tienes el plan B o el plan C, en general no suele haber problema. Dentro de poco tendremos la opción de hacer un tratamiento una vez cada 2 meses. Es decir, un paciente tendrá la opción de venir al hospital, un paciente con algunas determinadas características, pero muy aplicables a la mayoría de los pacientes, que vendrán al hospital y se les dará un tratamiento por vía intramuscular. Te darán 2 inyecciones intramusculares, te olvidas hasta dentro de 2 meses, ¿no? Eso será una opción que está previsto que salga seguramente para el año que viene, o quizá a finales del año que viene. La pandemia lo ha retrasado todo un poco. Bien, pues eso es una opción que puede ser muy cómoda. Hay algunos pacientes que elegirán esto, otros, puede haber gente que tenga miedo al pinchazo. Entonces, lo que estamos consiguiendo ahora es tratamientos pues cada vez más cómodos, más eficaces, más seguros, pero hemos llegado a una cuota de eficacia y de seguridad altísima. Es decir, que hoy lo normal es estar con una carga viral indetectable, con unos CD4 generalmente muy altos, por encima de 500, la inmensa mayoría de los pacientes, y con un tratamiento súper bien tolerado. Es decir, que uno toma la pastilla ni se entera, ¿no? Eso es fantástico, es algo impensable, ¿no? Cuando empezamos a tratar a nuestros pacientes. Y ahora conseguir mejorías cada vez es más difícil, porque claro, la mejoría, ¿ahora qué consiste? Pues, bueno, pues a lo mejor administrar un tratamiento cada 2 meses, eso está muy bien. Ahora, llegar a un momento en que no haga falta tomar nada porque hemos erradicado el virus. Yo no soy, en ese sentido, especialista en vacunas o no me dedico a una virología experimental, pero por todos los congresos que asisto y las reuniones que voy, que en fin, evidentemente intento estar al día, se está trabajando mucho, probablemente llegará, pero pienso que ni a corto ni a medio plazo, ¿eh? Y no quiero ser pesimista, yo creo que hemos de ser muy optimistas porque hemos avanzado muchísimo, ¿no? Pero todavía nos falta ese reto, pienso que por conseguir, ¿no?